Ya, hoy vamos a ver el último tema entonces para ya terminar, que sería mecánica de fluidos. Ya vimos un poco, ¿no? La parte teórica ya la repasamos, ¿no? Si han visto eso ya saben el 80%. Bueno, la mecánica de fluidos se divide en dos partes, ¿ya? Se divide en hidrostática e hidrodinámica, ¿ya? La parte de hidrostática vemos la parte de la presión atmosférica, vemos la parte de la presión, ¿ya? Presión atmosférica, presión, la densidad de un líquido, ¿ya? Y la densidad ratio. Empecemos por la parte de la presión atmosférica, que es la densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿ya? Ahora, la densidad. La densidad del líquido, ¿qué es? ¿Ya? La densidad es masa sobre volumen. Por ejemplo, la densidad del agua. La densidad del agua es, digamos, 1 kilogramo de masa sobre 10 centímetros cúbicos, litro, ¿no? Entonces, la densidad del aceite es 0,9 entre 10 centímetros cúbicos, un litro, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora, si yo tengo un recipiente, ¿ya? Si yo tengo un recipiente con agua y aceite, ¿qué es lo que va a pasar? El agua se va a ir hasta abajo y el aceite se va a separar y va a ir arriba, ¿no? No sé si han visto este fenómeno en las comidas, por ejemplo, ¿no? Donde el aceite siempre flota hacia arriba. Ya, esto se debe al peso, gracias al peso del agua. ¿Por qué? Porque el agua es más pesada. Teniendo más peso, tiende a ir hacia abajo, ya por la acción de la gravedad. Ahora, el aceite, si igual tiene un peso, igual por la acción de la gravedad, no es más pesado que el agua. Entonces, por eso es que tiende a separarse. Los líquidos se separan de acuerdo a su densidad. Esto trabaja también, por ejemplo, no sé si conocen los globos de aire. La densidad del aire frío, ya, es mayor que la densidad del aire caliente. Ya, por eso es que el aire caliente tiende a ir hacia arriba. Ya, los globos de aire caliente por eso utilizan esta propiedad, ¿no? Mandan un vapor o aire caliente hacia arriba. Esto, las partículas se mueven más rápido, por tanto se expande más. El, quiere decir que hay menor cantidad de masa por volumen. Ya, eso es el aire caliente. Y por eso es que tiende a irse hacia arriba. Ya, pues, y por eso flotan los globos de aire. Eso es un ejemplo. Ya, acá hay un ejemplo. Si yo vierto un líquido con densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y un líquido 2 con 900 kilogramos sobre metros cúbicos en un recipiente, ¿qué líquido quedará en el fondo del recipiente? A ver, viendo la parte teórica, ¿ustedes cuáles creen? ¿Cuál quedará en el fondo del recipiente? ¿Líquido uno o líquido 2? El uno. El uno, ¿no? ¿Por qué? Porque es más denso, es más pesado. Correcto. Ya, entonces de eso se trata. Esa es la densidad. Ya, la gravedad ya sabemos cuál es. Y la altura, ya, ¿la altura de qué? Acá a veces se confunde. Por ejemplo, este ejercicio. Yo tengo un ejercicio para hacer. Si me dice, eh, ¿en qué departamento de Bolivia existe mayor presión atmosférica? ¿Ya? ¿En qué departamento de Bolivia existe una mayor presión atmosférica?
¿Alguno tiene alguna idea? En La Paz, Ya, la misma respuesta que esperaba. Listo. La presión atmosférica, ya, se trata de la densidad por la gravedad por la altura. Ya, pero esta altura, ¿a qué se refiere? Se refiere a la altura del líquido, ya, la altura del líquido. No es la altura a la que estamos. Tal vez hay una confusión acá. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que esta es La Paz, ¿ya? La altura del líquido que tenemos acá hasta la atmósfera, o sea, la altura del líquido, en este caso, ¿cuál es el líquido? El líquido es el aire, ¿ya? Tenemos una altura, ya tenemos una altura, vale decir, ¿qué es la presión atmosférica? Es el peso que nosotros tenemos de un líquido, ¿ya? El peso que tenemos sobre nuestra cabeza, ¿ya? Si nosotros estamos parados aquí en La Paz, por ejemplo, ¿no? Estamos en La Paz. Tenemos aire sobre nuestra cabeza, ¿ya? Y ese aire pesa, es un peso. ¿Por qué? ¿Por qué pesa? Porque me dice que la presión atmosférica es la densidad y la densidad es masa sobre volumen por la gravedad por la altura del líquido. En este caso, la altura del líquido va a ser la altura del aire desde donde estamos parados hasta la atmósfera. Y entonces es el peso que cae sobre, el peso del aire que cae sobre nosotros. ¿Ya? Eso es la presión atmosférica. Ahora, acá tenemos una altura H, no, desde La Paz hasta la atmósfera. Ahora, en otro departamento, en una parte más baja, tenemos toda esta altura H, ¿no? Una altura hasta la atmósfera. Quiere decir que la cantidad de, la cantidad de líquido que tenemos aquí es mayor, si se dan cuenta. Si nosotros estamos parados aquí, ya nosotros estamos aquí, el líquido, todo el líquido que tenemos del aire es mayor, si se dan cuenta, es una altura mayor. Por tanto, la presión atmosférica es más alta, porque la presión atmosférica es esta fórmula. Ya es el peso que tenemos sobre nuestra cabeza. Esto funciona tanto para los líquidos como el aire o los líquidos como el agua. Ya lo hemos visto en la parte teórica. Depende de la altura del líquido a la que estemos. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Más o sí se menos. entendió. Ya, entonces, en ese sentido, ¿cuál es el departamento con mayor presión atmosférica de Bolivia? O vale decir, ¿cuál es el departamento más? No quiero decirlo, ¿no? Más bajo. Más bajo. Ajá. ¿Cuál sería? Santa Cruz. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más bajo. Quiere decir que tenemos mayor líquido sobre nuestra cabeza y el líquido en este caso es el aire. ¿Ya? Entonces, se entendió el concepto de presión atmosférica, ¿no? ¿Ya? Esa es la parte de hidrostática. La hidrostática que estudia los líquidos en reposo. ¿Ya? Hidrostática. Ya, bien. Acá, ¿cuál es la densidad de un líquido desconocido? Siguiendo con la parte de densidad. ¿Cuál es la densidad de un líquido desconocido teniendo que su densidad relativa es igual a 0,5 kilogramos sobre centímetro? Bueno, esto yo le puse, ¿no? ¿Cuál es la densidad relativa? Ya, la densidad relativa, para que lo tengan en cuenta, si tengo esto yo, masa sobre volumen, la densidad relativa no es nada más que la densidad por la gravedad. Ya, esa es la diferencia. Densidad es la normal, masa sobre volumen, y la densidad relativa es la densidad por la gravedad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la densidad relativa de un líquido, que es igual a 0,5, que básicamente es densidad relativa, ¿ya? Masa sobre volumen por gravedad. Básicamente, la gravedad lo vamos a tomar como 10. Ya, si yo tengo que la densidad relativa es igual a 0,5, me dice. Y esta es la densidad, ¿ya? Se simboliza con una P minúscula.
Y la densidad es masa sobre volumen. Es lo mismo. Entonces yo digo, me pide hallar la densidad. O sea, me pide hallar masa sobre volumen, me pide hallar P. Sabiendo que la densidad es relativa, recordemos, es masa por gravedad, por la densidad sobre la gravedad, ¿no? Por la gravedad. Entonces lo único que hago es reemplazar, ¿no? Acá saco la densidad, listo. Esto sería, ¿no? Si sacamos esto que por 10 a la menos 1, es como si multiplicáramos sobre 10, ¿no? Por 10. Por 10. Por 10 a la menos 1. Entonces acá 1/2 por 10 me queda mitad, ¿no? 5. Entonces básicamente me queda 5 abajo un quinto debería ser. Pero bueno, ya, casi se calcula, ¿no? Ya, y esa es la densidad del líquido desconocido. Y esa es la densidad relativa, ya, simplemente por la gravedad. Si le hacen un ejercicio así, por ejemplo, le van a poner 500. Esto sería 500. Si le ponen 25, le van a poner 250. Así a lo rápido. Ahora, vamos a ver la parte teórica que tiene acá. Ya, bueno, esta teoría se la tienen que leer, ¿no? Ya saben que el examen es mitad teórico y mitad práctico. Bueno, esto ya lo hemos visto, sí, más o menos. Ya, la hidrostática estudia los fluidos en equilibrio, fluidos de reposo. Vemos la densidad, la presión, allá. Listo, la presión. Va a haber mucho sobrepresión acá. Ahorita vamos a ver justamente. Ya, antes de ver la presión, vamos a ver la parte de los flujos. Ya, básicamente lo que nos interesa es esto. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, una manguera, ya, acá vemos un ejemplo. El ejemplo acá que les voy a poner me dice, ush, un segundo, ya. Si yo tengo una velocidad 1 del agua, ya, la velocidad del agua, el agua corre, ya, está yendo por acá a una velocidad que pasa por un área de 10 centímetros cuadrados. Quiere decir que el agua va a pasar por aquí, ¿ya? Y me dice, luego pasa por una distancia, pasa el agua por acá, ¿no? Y va a pasar por un área mayor. Pasa por una abertura de 100 centímetros cuadrados. Ya, la velocidad varía. No sé si han visto, por ejemplo, en una manguera ustedes, si le hacen, en una manguera está así, ¿no? Al salir de acá va a haber un caudal, ¿ya? Eso es lo que se conoce como caudal. Ahorita vamos a ver. Aprovechando, ¿no? Caudal, ¿qué es el caudal? Está por acá. Bueno, si no está por acá. ¿Qué es el caudal? El caudal es como la aceleración, pero para los líquidos. El caudal es igual a la diferencia de velocidad sobre el tiempo, ¿ya? O sea, es velocidad del líquido sobre el tiempo. Ya ese es el caudal. Velocidad sobre tiempo. Entonces, si tenemos una manguera nosotros, ¿no? Una manguera de agua que está tirando agua, y nosotros le tapamos el hueco. No sé si han hecho eso alguna vez. Tapan el hueco y dejan una pequeña abertura. Entonces el agua va a salir a mucha más velocidad, ¿no? Eso es debido a esta fórmula, donde me dice que la velocidad depende del área. ¿Ya? A menor área, la velocidad va a ser mayor. Entonces acá tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos un área pequeña, pasa siciliana a un área grande. Entonces el caudal acá va a ser diferente, la velocidad líquida va a ser diferente. ¿Ya? Entonces tenemos esto.
Tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2. La velocidad 2 no la conocemos. ¿Ya? La velocidad del líquido al salir no la conocemos. Entonces utilizamos esta fórmula. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por el área 2. Entonces, ¿conocemos la velocidad 1? Sí. ¿Conocemos el área 1? Sí. ¿Conocemos el área 2? Sí. La velocidad 2 es la que no conocemos. No sé por qué dice al cuadrado. Ya, entonces es la velocidad 2. Entonces, acá simplemente despejando esto, sabemos que la velocidad 2 es de 10 metros sobre segundo. Es la velocidad con la que va a salir. Si tuviéramos el proceso inverso, veremos que la velocidad a menor área es mayor. Entonces, ¿el caudal qué es? Es como la aceleración, ¿no? Velocidad del líquido sobre el tiempo. ¿Ya? ¿Se entendió todo, no? Caudal, ahí está. Velocidad sobre tiempo. ¿Vamos bien? Ya. Y este es el caudal, ¿no? Esta es la ecuación de continuidad. Ahora, Bernoulli. Vamos a ver Bernoulli. Ya hidro... Esto va por la hidrodinámica. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de energía potencial? Energía potencial, energía cinética. Ya entonces la hidrodinámica es lo mismo. Estudia la energía, pero en los líquidos. ¿Se acuerdan? Energía potencial, ¿qué era? ¿Se acuerdan de potencial? Masa por gravedad por la altura, ¿no? Y energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, la masa en los líquidos, como depende no solamente del peso en la masa, depende de la densidad, ¿ya? La densidad que es masa sobre volumen. Entonces vamos a trabajar en los líquidos de la misma manera, ¿ya? La misma energía, pero la diferencia es que vamos a trabajar con un extra, ya un extra que va a ser la presión. Entonces me dice, presión 1 más densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad del agua por la velocidad 2 o por la velocidad al cuadrado, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, ¿no? Se asemeja mucho a la energía cinética, entonces por eso es más sencillo, ¿no? Aprendérselo. Energía potencial, masa por gravedad por altura, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo mismo, ¿ya? Pero pasado a los líquidos. En vez de masa, lo cambia por densidad. ¿Se entiende, no? Esta parte, ¿sí? ¿No? Más o menos. ¿Qué dice? ¿Se entiende o no se entiende la parte de las ecuaciones de Bernoulli para hidrodinámica? Bueno, hay respuesta. Bueno, por último tenemos la presión. Ya la presión es la fuerza aplicada sobre un área determinada. Ya, por ejemplo, hemos visto que la presión, ¿no? La presión, si yo la aplico aquí, por ejemplo, yo la aplico acá, se va a extender por todo el líquido y va a acabar con una presión acá, en esta etapa. Ya se va a transferir. Entonces la presión es fuerza sobre área. Ya, es la fuerza aplicada en un área determinada. Entonces, si yo tengo presión aquí y se transfiere aquí, ¿la presión va a ser la misma? Vemos que la fuerza es lo que varía, ¿no? La fuerza y el área. Entonces, esta otra ecuación tenemos fuerza 1 sobre área 1
es igual a fuerza 2 sobre área 2. O sea, las presiones se igualan. Fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2. Ya olvidemos esto de la velocidad. Ahí está. Entonces, esto es la parte de presión. Vamos a ver un ejemplo. Ya, acá. Dice, esto es sencillo, ¿no? Un bolo circular con área de 5 metros cuadrados se le aplica una fuerza de 1000 newtons. ¿Cuál es el valor de la presión ejercida sobre el bolo? Ya, es la fuerza, que es 1000 newtons, sobre el área, que es 5 metros cuadrados. Entonces me queda presión es igual a los 1000 newtons sobre el área, ¿no? 200 pascales. Listo. Entonces ya tenemos la parte de la presión. Luego ya hemos visto que es la densidad. Ya el peso específico no es nada más que la densidad relativa, ¿ya? Que es la masa sobre el volumen por la gravedad. Peso específico. Se nota con una Y. Ya, esto no es importante. Ya, la presión atmosférica ya lo mismo. La densidad del agua, o la densidad del líquido en realidad, por la gravedad por la altura. Es lo que acabamos de ver. Principio de Pascal. Las presiones se distribuyen. Entonces me dice, presión 1 es igual a presión 2, ¿no? Presión, fuerza 1 sobre R 1, fuerza 2 sobre R 2. Y se puede hacer algunos ejercicios de ahí, ¿no? Y de ahí sacamos, por ejemplo, la presa hidráulica, que no es nada más que utilizando la misma ecuación, ¿ya? Es la misma ecuación de presión, del Pascal, principio de Pascal. Listo. Ya así es como funciona la prensa hidráulica. Se le aplica un gran peso, ya sobre un área determinada, a través del principio de Pascal. Y con esto terminamos. Ya, vamos a ver algunos ejercicios más y teóricos, ¿no? Acá, por ejemplo, esto ya lo hemos visto. Esto igual, esto igual. A ver, ¿qué es presión atmosférica más manométrica más presión atmosférica? Ya para que los que no sepan, un manómetro me sirve para medir la presión de algo. Y la presión atmosférica ya sabemos qué es, ¿no? Entonces, la presión manométrica más la presión atmosférica es una presión absoluta. Ahora, esto es importante. En una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Así se mide ahí. ¿Ya? Entonces, esto, recuérdenlo. Una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Luego, esto ya lo hemos visto. Ahora, el empuje. Ya, esta parte no lo hemos visto mucho. Empuje. El empuje es el volumen del líquido desplazado. Si han visto los videos que les pasé, van a entenderlo mejor. Por la densidad del líquido, por la gravedad. Ya, ¿a qué se refiere? El empuje, por ejemplo, si tienen algún barco, vamos a poner que esto es un barco, y este barco desplaza un líquido, ¿no? Entonces, el empuje es el volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido, digamos que estamos en agua, por la gravedad. ¿Ya? Entonces, este es el empuje. ¿Ya? El volumen de un líquido desplazado por la densidad del líquido por la gravedad. ¿Ya? No es muy complicado. Ese es el empuje. Ahora, ¿cómo sé cuánto líquido desplaza? Por el volumen, ¿no? El volumen.
por ejemplo, si les ponen un barco desplaza tantos litros de agua, ¿ya? Calcular su empuje. Entonces, ¿cómo lo calculan eso? Los litros de agua que desplaza, la densidad del agua que es 1, ¿ya? En el agua es 1, y la gravedad que lo van a tomar como 10, ¿ya? Ese es un ejercicio, por si les empujan. Les preguntan, ¿no? Por ejemplo, calcular litros cúbicos, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo calculan el empuje? Desplaza 1000 litros, ¿ya? Ese es el volumen desplazado, por la densidad del agua, ¿ya? La densidad del agua que es 1 por la gravedad, que es 10. Entonces, el empuje va a ser de 10.000, ¿no? 10.000 litros cúbicos, bueno, 10.000 litros por la densidad, que se mide en Pascal, por la gravedad. Densidad por gravedad, que es eh, densidad relativa. 10.000. Ahí está. Listo. Ese es el tema de empuje. ¿Ya? Y su parte teórica es esta. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, me dice, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿Ya? Entonces, esa es la parte teórica de lo que es empuje. Luego, la presión hidroestática es igual a, ya, la presión hidroestática. Básicamente, cuando me dice hidroestática es presión atmosférica. Densidad de líquido por la gravedad por la altura. La altura de la columna de líquido. ¿Ya? Entonces, esto sería la parte, básicamente, de resumen de todo lo que va a traer lo que es mecánica de fluidos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo claro? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Bueno, a ver qué dice. Ya. ¿Qué parte se entiende más o menos para que si quieren lo puedo volver a explicar? O es todavía que están, están agarrándole todavía, ¿no? Ya, un embolo es esto de aquí. No se preocupen tanto por esto, ¿no? Esta parte de hidrodinámica no es nada más que energía, ¿ya? Acuérdense, masa por gravedad por altura, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Solo que acá se aumenta la presión, ¿ya? Pero no le va a venir el ejercicio de esto, ¿ya? Esto es más para su conocimiento.
Difícil que les venga esto. Ya, a ver. ¿Un embolo o a qué se refiere con esta parte? El embolo. Básicamente esto es un embolo. ¿Ya? Ya, esta parte que tenemos acá hasta la mitad. Si lo partiéramos a la mitad, es que estamos aplicándole una fuerza, ¿no? Vamos a dibujarlo. Ya, básicamente me dice esto, que yo le aplico una fuerza, ya, le aplico una fuerza. Imagínense que ustedes están empujando y esto es una tapa. Esto es un área, ¿ya? Le vamos a aplicar una fuerza y se va a aplicar una presión, ¿ya? Cuando ustedes empujan algo, se aplica una presión y peor si es que hay un líquido, ¿no? Que lógicamente va a haber un líquido, porque puede haber agua acá, puede haber agua o puede haber aire, ¿no? Igual, la presión aplicada es la misma. La presión simplemente fuerza por el área, independientemente, fuerza sobre área, ¿no? Independientemente si hay algún líquido acá, no tiene nada que ver con el líquido, la presión. Simplemente la fuerza aplicada en un área determinada, ¿ya? Listo. Esto es ecuación de continuidad. Velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Acuérdense. O qué más. No hay nada más que ver, pues no, aquí. Ya hemos visto los ejemplos posibles. Como no haya ninguna pregunta en específico, no sé qué es lo que le entiende más o menos. Pero bueno, con eso terminamos, ¿no? Le voy a dejar de todas formas un práctico, ya, un práctico ya para que vayan practicando. Su examen debería ser el miércoles, ¿no? A partir del miércoles. Entonces les recomiendo que estudien. Sí, claro que sí, entra ejercicio de mecánica fluida, ¿no? Aparte teórica y conceptual, van a entrar de ejercicio. Van a entrar ejercicios como los que les he mostrado, yo, nada más que eso. Entonces, estudien sobre lo que les he mostrado, sobre eso estudien. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, ya con esto terminamos ya todo lo que es física, ¿no? Espero que les vaya bien. Recuerden que es el 60% de la nota, así que tienen que estudiar. Tienen tiempo todavía. Entonces, métanle ganas. Yo le voy a pasar un práctico. La idea es que lo hagan. Eh, 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 eh. Les voy a pasar un simulacro. Les voy a pasar un práctico para que usted, como hicimos la anterior vez, ¿no? De ahí entraron, si se dan cuenta, los que lo hicieron, de ahí entraron casi la mayoría de ejercicios que vieron de ahí, ¿ya? Entonces yo le voy a pasar un simulacro y si tienen alguna duda en específico, pueden mandar al grupo.
Ya yo voy a estar respondiendo. Ya, así que no hay problema con eso. Les voy a mandar un práctico, un simulacro, para que ustedes lo resuelvan y practiquen de ahí, ¿no? Esa es la idea. De nada sirve que yo haga ejercicio si ustedes tienen que practicar. Bien. S- Sí, yo les dije que va a entrar bastante teoría. Y es con suerte, ¿no? Pero sí, es bastante teoría. Por eso yo en el práctico que les mando bastante teoría también, ¿no? Si se dan cuenta. Bueno, entonces ha sido un gusto conocerlos. Espero que les vaya bien el examen y cuando entren a la facultad quizás nos vemos por allá, ¿no? ¿Algún comentario que tengan? Ya, el día de mañana para no mezclar los grupos, mañana, o si no alguien, si lo puede crear, alguien que cree un grupo específico para física, ya para que ustedes puedan mandar las preguntas ahí, para no molestar a las otras materias. No, mándenlas nomás en el grupo. Mándenlas en el grupo que estén, igual no pasa nada. Como todos están en el grupo, no vamos a molestar a nadie, ¿no? Em, entonces mañana las preguntas que tengan, no importa cuál, las pueden mandar al grupo, ya en base a lo que les voy a enviar. Listo. Entonces que les vaya bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Nos vemos, nos vemos.